Buenas tardes para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio del ciclo Gestionar y Aprender con la Inteligencia Artificial. Hoy continuamos esta conversación con el taller Herramientas de Vanguardia para la Enseñanza en el Aula Digital. En este encuentro conversaremos sobre herramientas digitales emergentes y las posibilidades que ofrecen para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula digital. Este será un espacio para conocer, reflexionar y reconocer el potencial de estas tecnologías, pero también para compartir experiencias. Así que los invitamos a participar activamente. Pueden encender sus micrófonos o dejar sus preguntas y comentarios en el chat durante toda la sesión. Hoy nos van a acompañar Diana Oviedo y Daisy Barbosa, asesoras pedagógicas de Cultura Digital, quienes nos van a guiar en este recorrido. Diana y Daisy, bienvenidas y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Aleja, y también muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Como dijo Aleja, mi nombre es Diana Oviedo, soy asesora pedagógica del área de cultura digital, y hoy estaremos en este espacio de discusión juntas, Daisy y yo. Entonces, Daisy, también salúdanos. Muchas gracias, Dianis. Muchas gracias, Aleja. Me gusta mucho ver aquí nombrecitos conocidos. No sé si la profe Marisol quería decir algo que abrió el micrófono. Si de pronto, profe. No, señora, no, gracias. Ah, listo. Perfecto. Entonces, me gusta mucho ver caritas por aquí conocidas. Yo soy Daisy Barbosa. Soy asesora pedagógica de UDI@. Trabajo con Diana, más de que ser compañeras de trabajo, somos grandes amigas. Entonces, planear este taller no lo gozamos. La discusión que esperamos dar también esperamos que ustedes se la gocen. Y la idea es entonces no sentar bases porque no somos expertas frente a lo que vamos a plantear, sino dejar preguntas y sentar discusiones frente a eso de herramientas de vanguardia, que es como el tema que vamos a abordar hoy. Vamos a empezar con la lectura, una lectura en voz alta, porque creemos inmensamente como en el poder de las palabras y en el poder de la escritura para poder dejar por sentado como algunas ideas de manera ordenada. Entonces la invitación es que podamos como concentrarnos acá. Ojalá que puedan tomar nota de algunas de esas frases que les puedan resonar para que podamos ir nutriendo entonces la conversación y los aprendizajes que tenemos en este taller. Entonces voy a arrancar con este texto que escribimos a cuatro manos entre Diana y yo, pero también tuvimos la ayuda de una inteligencia artificial. Entonces vamos a empezar. Estamos frente a pantallas, habitando un tiempo que parece moverse más rápido que nuestra capacidad de nombrarlo. Durante siglos, las aulas han sido espacios de certeza. El docente entrega el saber, el estudiante lo recibe y el libro era el límite del mundo. Pero hoy ese límite se ha desdibujado. La inteligencia artificial y las herramientas de vanguardia no han llegado solo para hacernos los trabajos más fáciles o las clases más rápidas. Han llegado para hacernos una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué significa realmente aprender hoy? Si una máquina puede procesar datos en segundos, nuestro valor ya no está en memorizar. Si una IA puede redactar un ensayo, nuestro reto ya no es solo escribir, sino pensar, criticar y conectar. Aprender hoy no es acumular respuestas, es aprender a formular las preguntas correctas. Hoy la tecnología nos devuelve el flujo de nuestra propia inteligencia. Nos invita a dejar de ser simples usuarios para convertirnos en arquitectos de nuestro propio conocimiento. Este taller no es para aprender a manejar programas, es un espacio para entender cómo estas herramientas pueden ser el lienzo donde dibujemos una educación más humana, más creativa y sobre todo más despierta. Y ahí termina el texto que les queríamos pues como compartir. Muchas gracias, Daisy. Yo les puse en el chat esa pregunta coyuntural, creo yo, que planteamos en ese texto, ¿cierto? ¿Qué significa realmente aprender hoy cuando todo el conocimiento casi que está en la punta de los dedos, ¿cierto? Cuando podemos acceder a él desde el celular, desde el computador a una velocidad
cero prácticamente qué significa entonces aprender hoy. Se las puse por aquí en el chat para que puedan ponernos todos lo que piensan, ¿cierto? Lo que les genere esta pregunta, porque realmente la discusión que vamos a generar de este momento en adelante o en este taller yace en lo que comprendamos que es el aprender, ¿cierto? Dianis, y de alguna manera cuando nosotras planteamos el texto que acabé de leer, queríamos dar como algunas respuestas, ¿cierto? Entonces, Mm, aprender hoy no significa memorizar, porque ya hay muchas formas pues de recuperar la información. Te los animamos como para que vayan escribiendo, inclusive para que puedan ir hablando. La levantando la profe mano, Marta levantó la maravilloso. mano Sí, para que conversemos sobre eso, porque yo creo que es desde donde nos paremos, es decir, desde lo que entendamos que es aprender, desde ahí la práctica cambia. Ese proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un rumbo muy diferente. Entonces, por eso queremos abrir pues como con esta pregunta. Profe Marta, ¿quieres intervenir? Bueno, realmente levanté la mano por equivocación, pero bueno, se da la oportunidad. Pues realmente lo decía muy bien en el texto, que aprender ahora no es como decir, me voy a leer este libro y de ahí voy a sacar una determinada teoría. Ya hay que tomar desde la casuística de lo que los otros saben, desde lo que yo traigo en conocimiento de todo mi recorrido y desde todo lo que puedo investigar más adelante. O sea, es un cúmulo de cosas que tengo que coger de atrás, de adelante y de todos los que me rodean para poder hacer como un nuevo concepto o poderlo reafirmar. Más bien creo que es como en ese contexto que va el aprendizaje. Muchas gracias. A ti, profe, qué casualidad tan maravillosa que, que se te haya levantado la mano. Ay, miren que ahí la profe Marta tocó un asunto muy importante y es cómo esas nuevas tareas que podríamos poner como docentes eh, deberían estar contextualizadas, ¿cierto? Un poco mirar para atrás, para el lado, como nos lo decía la profe Marta, para que realmente haya una reflexión frente al contexto, pero también una educación o un aprendizaje situado en lo que realmente le interesa como al estudiante. Y ahí en ese contexto, en esa realidad que podemos ir ubicando lo que hacemos con los estudiantes, yo siento que también nos evita un poco muchas quejas que hemos escuchado de los docentes cuando dicen es que los chicos solamente cortan y pegan del chat y como si el problema fuera de la inteligencia artificial y no pudiésemos trascender a que el problema realmente es la tarea o el compromiso que le ponemos a los chicos, ¿cierto? Entonces el reto es más bien cómo hago yo para que ellos utilicen la inteligencia artificial, pero no de una manera para que corten y peguen, sino para que conversen con eso, para que puedan producir a partir de eso, para que puedan contextualizar a partir de eso, ¿cierto? Ya tal tenemos cual. participaciones de Todos. años. Qué Sí, dicha. exacto. Conectando mucho con lo que acabas de decir, de cierto, que es un aprendizaje para la vida contextualizado, ¿cierto? ¿Para qué me sirve ese conocimiento que en este momento pues no lo tengo memorizado, sino que está allí, accesible rápidamente? Entonces, bueno, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué acuerdos tengo yo para poder vivir con ese conocimiento, para vivir con ese entorno? Nos dice Alba, y Gloria también va mucho como a eso, a reflexionar sobre eso que ya tenemos críticamente. Ella nos dice contrastar, analizar, argumentar, contextualizar. Entonces creo que eso va mucho de la mano de cómo ya no tenemos ciertos límites frente a la cantidad de conocimiento, frente a cómo está planteado, sino a qué hacemos con él, ¿cierto? Aprender se logra haciendo principalmente, dice Liliana. Súper. Tenemos la manito de Joel levantada y creo que alguien Y más la yo había creo que levantado. vi a alguien, Ferney tal vez. Yo creo que Hola, era Fernet. Dale, Joel. disculpe que no encienda la cámara, estoy aquí como con el teléfono
Tranquilo. pero yo no estuve en la sesión anterior, pero me llama la atención la discusión que estamos teniendo en este momento, o por lo menos la que se plantea. Y yo soy uno de los que usa inteligencia artificial, yo mismo la uso y promuevo que los estudiantes la usen, ¿cierto? Y sobre todo en textos escritos, yo soy profesor de arte, de estética, de estas materias como muy teóricas. Y yo les muestro cómo hacer el prompt, cómo hacer lo que hay que hacer, pero yo me cercioro, ni siquiera uso el como Turnitin o cualquier otra palabra, yo leo con ellos el texto, mire, esta frase aquí está vacía, esta frase dice mayor cosa, hay que leerlo, o sea, la inteligencia no le va a dar uno, pues ella va a proyectar una cosa ahí que uno tiene que meterle la mano, trabajar, revisar como si estuviera, como cuando uno mismo escribe y hacer esas habilidades propias de lo que es síntesis, digamos, como tener un argumento claro con el texto, ¿cierto? Que no sea un texto disperso, que diga una cantidad de palabras vacías o que no están en relación con el argumento. Ahora, lo que quiero con eso es que yo trabajo con textos así como de escritura académica, pues, no en español académico, sino pues en cursos de estética, filosofía, o sea, cosas muy teóricas de las artes, desde hace 20 años, desde que salió, antes de que saliera Google Drive. Y siento que el trabajo es el mismo. O sea, antes no teníamos acceso a bases de datos, eh, y lo que hizo la inteligencia fue poner una información más cerquita, pero imagínense cómo era corregir un texto escrito hace 20 años cuando todavía las bases de datos eran un mito, pues como un mito no, una cosa que no estaba tan accesible, todavía la gente, o sea, todo, incluso habían trabajos a mano, uno tenía, ¿cómo identificaba uno como profesor que un estudiante estaba copiando? O era más difícil, los profesores teníamos que leer más, saber, y en el fondo... Quiero plantear es que era que hacíamos el mismo ejercicio. Yo leía con ellos el texto, ¿viste? Pero esto está aquí muy raro, eso está muy bien escrito, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué no lo citas? ¿Cierto? Vamos a buscar la fuente. Eh, yo sigo haciendo el mismo ejercicio del 2005 a hoy. O sea, cambió la tecnología, cambió el formato. Pues estoy hablando de escrito, no estoy hablando de otras cosas, de esto. Entonces me llama la atención que cuando salió el Internet, yo soy de la época que estudió cuando no había Internet, que Mm, uno buscaba los textos en la biblioteca y de ahí copiaba, ¿cierto? Y luego llegó el internet, luego las redes, las bases de datos y ahora estamos aquí. Pero creo que muchos estudiantes están en la lógica todavía de copiar y pegar y los profesores, muchos, nunca leímos los textos, ni hace 20 años ni hoy. O sea, nunca los leímos completos como para decir, aquí está mal escrito, aquí te falta esto, aquí hay una frase vacía y aquí una frase sin sentido. Entonces, para resumir, creo que la inteligencia artificial nos adelanta, nos permite acceder más fácil a la información, pero que las habilidades cognitivas siguen siendo las mismas y debemos ser muy cuidadosos, sobre todo no satanizarla, en promoverla incluso, pues yo lo hago, pero siempre yendo a corregir el texto, a ver qué hay allí, porque finalmente con ellos, cuando uno hace eso con ellos, ellos se dan cuenta que había que leer el texto, que había que corregirlo y que había que tener como hacer ese trabajo de carpintería que requiere habilidades cognitivas de muy alto nivel. muchas gracias, Joel. Joel, mira que me hace recordar un autor que yo sigo hace un par de años fielmente, que se llama Santiago Bilinkis. Y él cuenta como, incluso como en su libro Artificial, cuenta como una anécdota, o más bien como hace un símil de cómo, bueno, ahora se critica mucho a los estudiantes porque están haciendo, digámoslo así, plagio o trampa, porque traen todo copiado y pegado de GPT. Y él dice, pues finalmente en nuestra época, porque a mí me tocó, nosotros hacíamos lo mismo con el papelito que pegábamos en la calculadora o en el lapicero, que teníamos la habilidad de pegarlo en otra parte para hacer ese mismo plagio, esa misma trampa. Hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Copiábamos lo que iba en el examen y lo resolvíamos, pero finalmente lo que está detrás de ese plagio o lo que está detrás de esa trampa, de ese papelito,
en su momento o en nuestra época también era, digamos, el profesor también estaba allí mediando esa capacidad de síntesis, ¿cierto? Bueno, es que usted fue capaz de sintetizar esto en un papelito, saquémosle eso al estudiante, ¿cierto? ¿Qué fue capaz de hacer él en ese papelito? Pues aquí podemos hacer exactamente lo mismo que acabas de mencionar, como bueno, él ya copió y pegó, pero ¿cómo hago que esas habilidades cognitivas finalmente, pues, el pensamiento crítico, el análisis de información, cómo llegar pues a habilidades mayores, cómo lo logro con ese pegar y copiar, ¿cierto? Entonces como que me llevaste a eso. Diana, y sí, a mí también me gusta mucho como lo plantea el profe Joel y es pensarse que lo que cambió fue el acceso, ¿cierto? Pensar como, bueno, ya está más rápido, ya se accede más fácil, pero el reto del docente sigue siendo importante, ¿cierto? Porque es partir de, ya tenemos un acceso más rápido y ese acceso de pronto nos da unas categorías de pensamiento que pueden ser, digamos que mucho más básicas, pero si ya tenemos eso más rápido, ¿cómo podemos seguir escalonando a las otras, ¿cierto? Que creo que ahí también se podría ver como una ventaja. Claro. Dale, Eliezer. Eliezer tenía la manito Buenas levantada. tardes. Sí, ujú. No, de pronto Dale. el aporte mío era que yo también alcancé a vivir, como dijo el profe, esa época de ir a la biblioteca, de pellizcarse y buscar el mejor libro, el mejor texto, como de tratar de deslumbrar al profesor y uno como ir un poquito más allá. Y yo estudio trabajo social y más que la herramienta o más que, no sé, si usted va a utilizar Cloud, si va a utilizar ChatGPT, GPT o cualquier herramienta es, independiente de todo, como explorar esa capacidad suya de no quedarse con lo que está en el currículo. O sea, por ejemplo, yo trabajo también, trabajo turno nocturno ahorita en un call center en chat en inglés. Y es como esa inquietud que uno tenga para no quedarse con lo que a uno le dan en la universidad porque desafortunadamente o afortunadamente no es suficiente. Mi tesis de grado, o bueno, mi trabajo de grado, no sé cuándo lo voy a presentar, pues estoy muy crudo con eso, pero yo ya tengo lista una aplicación móvil que pues que es como un tema de investigación social cualitativa, cuantitativa, tiene también hay un tema financiero importante y relevante, y yo no llegué allá, cortesía de la Universidad de Antioquia, yo aprendí primero como las bases en el colegio de cómo programar. Luego, pues hice como una carrera técnica, estuve un tiempo en el ejército, entonces ahí desconectado del tema tecnológico, pero siempre he sido como muy inquieto, llevaba libros, leía, porque pues yo siempre tuve claro eso de no dejar como que se pusiera muy perezoso el cerebro en esos 10 años que estuve por allá en el ejército y la Fuerza Aérea. Y ya ahorita recién, pues no tan recientemente, 2, 3, 4 años atrás aprendí en Confama Python. Hice los 3 cursos en San Ignacio con la profe Patricia. Y cortesía de ChatGPT fue que yo pues empecé a empujar los límites, como que listo, si yo aprendí lo básico con Colab, que es básicamente como unos cuadernitos ahí en la web, programitas súper sencillos, yo dije, ve, pero y si pasamos eso como más allá, ya empecé como a almacenar datos, dizque en archivos .txt, en archivos de texto, esos del blog de notas. Ya después exploré y miré que existía algo que se llama MongoDB, que son bases de datos no relacionales, que existe un framework que se llama Streamlit que me ayuda sencillamente a pasar el lenguaje, lo que está en código, a algo ya como una especie de plantilla y que se puede montar una aplicación. Ya descubrí las APIs, que son como ese puente en el que usted puede acceder a recursos ilimitados como la API de OpenAI, donde usted ya puede generar los prompts por código. Y eso pues está en gran parte con mi aplicación. Aprendí YNAB, que YNAB es como una metodología, todo un movimiento
de finanzas personales que se basa en 4 reglas. Aprendí que también YNAB, eso significa YNAB, You Need a Budget, necesitas un presupuesto. Tiene también una API y es un recurso para yo acceder a lo que yo estoy pagando mes a mes. Y así, o sea, como esas pequeñas cositas que uno va mirando y como enlazando. Y otra vez, o sea, afortunadamente en la Universidad de Antioquia, al menos en mi carrera, al menos en mi facultad, no hay un enfoque en finanzas personales, no hay un enfoque en programación. La ciencia social trata como de dar pequeños pasitos con la tecnología, pero no. Entonces, cerrando, es más que la herramienta, más que la tecnología, más que los tiempos, más que el método de búsqueda, es como esa inquietud que uno tenga como estudiante o como profesional o como persona de empujar un poquito los límites, ¿no? Muchas gracias, Eliezer. Daisy, ¿te parece si avanzamos claro que Gloria tiene su manito arriba, Yo creo que escuchemos a Gloria es y ya avanzamos. Ahí están viendo mi de acuerdo? pantalla. Sí, La... sí, Daisy, Ah, estamos bien. listo. Dale, Gloria. Bueno, muchas gracias. Se me ocurre es una pregunta respecto a uno de los comentarios que vi ahí, donde dice aprender se logra haciendo principalmente, y es porque el aprendizaje pues también se concibe como que nace de la equivocación y del error. Entonces se me ocurría, bueno, con el apoyo de la inteligencia artificial, el error y la equivocación que forman parte del aprendizaje, como qué papel juega. Gloria, mira que logro pues también conectar esto con otro autor y se llama Sigman, de apellido Sigman. Ya trataré de acordarme el nombre para que puedas como visitarlo. ¿De Sigmund Eh, Bauman, uno, un sociólogo, algo así? no, no, Eliezer, es otro Sigman. Ya te voy a poner en el chat. Déjame acordarme y ya voy para allá. Él habla de cómo las herramientas de inteligencia artificial nos permiten volver al pensamiento socrático. El pensamiento socrático, digamos, donde a partir de la pregunta uno logra llegar como a reflexiones con uno mismo, es la oportunidad justamente de ir al ensayo-error, ¿cierto? En la medida en que yo comprenda que esto es una conversación con las herramientas en lenguaje natural, es decir, la forma en que yo hablo, es la forma en que yo me comunico con estas herramientas, me permiten llegar a ese ensayo y error, pero debo concientizarme y concientizar a mis estudiantes de que justamente esa conversación debe partir es de una reflexión siempre crítica. Y en esa medida yo logro ubicar la pregunta de nuevo como constructora del conocimiento. Entonces es pensarnos que esas herramientas no son dadoras de verdad, ¿cierto? Sino que son justamente unas herramientas que tienen un conocimiento depositado y que yo las puedo, digámoslo así, interpelar por medio de la pregunta como eje central de la construcción del conocimiento. Y allí es donde el error justamente es la clave, porque tenemos que estar seguros de que toda la información que nos entrega no es la verdad, es información. Y en esa medida soy consciente de que cualquier información que me entregue puede ser un error, que yo finalmente soy la que decido con qué información me quedo y con qué información pues no me quedaré, ¿cierto? Te voy a poner en el chat el autor que no recuerdo su nombre completo y como para que lo puedas buscar un poquito. Dave, si quieres, entonces seguimos pues aquí hablando justamente de eso, de ese paradigma educativo, de cómo estamos transitando pues de unas prácticas tradicionales donde el docente era justamente el dador de conocimientos, de hecho el mayor depositario del conocimiento y del saber, y pues había una transmisión al estudiante. Digamos que no solamente la inteligencia artificial, sino la aparición de digámoslo así, de las nuevas tecnologías, ¿cierto? Poniéndole comillas a esas nuevas tecnologías, pero esas nuevas tecnologías nos han permitido como cambiar esa mirada de que el docente y el libro son los mayores depositarios del saber y del conocimiento,
Eso se empieza a desdibujar con las apariciones de esos nuevos dispositivos digitales y efectivamente pues ese límite se desdibuja. Y cuando cambiamos de ese paradigma educativo es justamente donde nosotros no es que tengamos que posicionarnos de una u otra forma, sino que tenemos que ser conscientes de que eso está sucediendo y finalmente pues cómo vamos a habitar ese mundo donde la información está allí, accesible rápidamente. Y aquí les queríamos dejar esta imagen un poco porque cuando nosotros cacharreamos con inteligencia artificial, a Diana y a mí nos encanta hacer ese cacharreo y nos reímos mucho Sí, y nos sorprendemos demasiado pues como con las cosas. tenemos grupos de estudio. Tenemos grupos de estudio y todo, y claro, le estamos planeando este taller y el mismo chat, porque es súper dispuesto y nos mantiene enamorados, entonces dice, ¿qué tal si hacemos una imagen? Y eso es casi que uno teclear sí y él saca pues como las imágenes. Entonces nos sacó esta, que nos parecía muy bonito como ese contraste entre esos sepias y esos colores, pero además también cómo tiene el poder de jugar, por ejemplo, con la tipología, miren que ahí desdibujado se empieza como a difuminar. Y bueno, y nos parecía como potente, como, como dejar por sentado que realmente hay cosas que pueden ser muy rápidas y que uno a veces se siente mal cuando las usan, pero que lo que realmente podemos sacarle ahí es la potencia de eso que está creando la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque lo que nosotros pensamos es que esto lo hace en un segundo, no es mío pues totalmente, pero realmente hay mucho potencial como acá. Entonces, por eso quisimos dejar esta imagen que no combina con la identidad gráfica del programa, que no nada, pero que queríamos era como hacer esa reflexión sobre si te es útil, te resuena y realmente tienes algo que resaltar de ahí, utiliza eso, ¿cierto? De manera sincera, ¿cierto? Es mío, pero también es una construcción como con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa aprender hoy? Esa es pues como la reflexión que estábamos haciendo. Yo creo que en esta podemos pasar rapidito porque creo que ya lo tenemos pues como más que reflexionado, discutido, pues por lo menos como para sentar las bases de este taller. Y en este taller entonces buscamos entonces integrar el cómo integrar pedagógicamente la inteligencia artificial, cómo enriquecer la enseñanza y cómo diseñar experiencias de aprendizaje significativos. Miren que estos cómo que nosotros nos planteamos no se van tanto como al instrumental. Por eso en ese texto inicial decíamos, no les vamos a enseñar a utilizar herramientas, porque lo que queremos es que ustedes se abran como ese panorama y cuando necesiten utilizar una herramienta, porque, ay, hijo de madre, yo voy a dar una charla y quisiera que esto se viera a partir de una imagen, yo ya si sé utilizar el chat GPT, como por poner algún ejemplo, él ya me ayuda a mirar cuál es la herramienta más fácil para hacerlo y eso es un poco lo que queremos pues desenfocar en este taller. Em, pero entre el nombre de la charla teníamos entonces esto, porque hablamos de vanguardia, ¿cierto? Que es como Así es. importante. Es cierto y el título de, digamos, de nuestro taller hablaba de herramientas de vanguardia. Y cuando nosotros nos remitimos a herramientas de vanguardia, casi que esa palabra vanguardia me lleva a pensar en sinónimos, moderno, actual, que están de moda, probablemente. Pero pues es justamente un término con el que queríamos también reflexionar por lo que decía Daisy, ¿cierto? No queremos pensarnos en una herramienta que queremos em, aprender a usar, ¿cierto? Para eso tenemos tutoriales, para eso hay herramientas paso a paso, sino que cuando hablamos de herramientas de vanguardia nos remitimos más es a esas nuevas formas de representar ese aprender o ese enseñar, ¿cierto? Esas nuevas formas de representación nos llevan como a tres grandes características que son las que vemos acá. La primera característica, cuando hablamos de herramientas de vanguardia, son esas herramientas que amplían las capacidades humanas, ¿cierto? Por ejemplo, todas esas que nombró Eliezer ahorita. Lo que hacen esas herramientas es ampliarnos capacidades que nosotros ya tenemos, pero pues una máquina, por supuesto, puede tener una capacidad mucho mayor de albergar información,
de analizarla rápidamente, de generar contenidos, de personalizar los aprendizajes también, de analizar información, ¿cierto? Generar como esas conexiones rápidas entre todo ese cúmulo de información y crear nuevas experiencias inmersivas, que ya hablamos aquí, pues como de otras experiencias pues mucho más tecnológicas. Hay otra característica que tienen las herramientas de vanguardia también, y es que transforman las prácticas pedagógicas. Cuando nosotros nos ubicamos en esa praxis educativa del enseñar, del aprender, ¿cierto? Con el estudiante, allí cambian características, cambian roles. Por ejemplo, el docente ya no está en esa clase catedrática siendo el mayor depositario de información, sino que aquí todos de manera casi que equitativa accedemos a esa información. Estas herramientas también promueven un aprendizaje activo. En buena medida le dieron mucha voz o le dieron una voz principal a los estudiantes, este nuevo paradigma, ¿cierto? El hecho de que el profesor, el libro no sean los mayores depositarios de información, hace que el estudiante se pare en un rol altísimamente activo, que sea él el que se cuestione, el que pregunta y el que co-construye ese conocimiento de la clase. Y finalmente, pues favorecen la creación y la colaboración. Digamos que se empieza a ver una relación un poco más horizontal con el docente, con los pares que estamos en clase y pues nos permite entonces, como decía ahorita, una co-creación del conocimiento. Otra característica de las herramientas de vanguardia es que obviamente, ¿cierto? Desde hace un par de años empiezan a integrar inteligencia artificial y automatización. Aquí sin entrar, ¿cierto? Como es en esa discusión de que por supuesto, la inteligencia artificial ya lleva décadas con nosotros. Hay otros procesos, ¿cierto? El Machine Learning, por ejemplo, viene hablándose pues desde hace muchas décadas. No obstante, sabemos que desde el 2022 empiezan a integrar de manera como muy transparente en otras herramientas las capacidades de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Esas que son las que denominamos como de lenguaje natural. Entonces, estas empiezan a integrarse con estas otras herramientas y permiten pues un análisis de datos, una adaptación propiamente al estudiante y la asistencia a esas habilidades cognitivas pues que nos hablaba Joel en un comienzo, ¿cierto? Esto hace que la inteligencia artificial no sea como un elemento más, ¿cierto?, de un listado, sino que particularmente la inteligencia artificial se vuelve una especie como de ecosistema transversal a lo que ya venimos usando. Por eso, usando de nuevo, pues como muestras de experiencias de Joel o lo que nos comparte Joel, no es que estemos hablando de una cosa propiamente nueva, es más una forma diferente de lo que ya venimos haciendo hace muchos años, pero pues tiene, cierto, tiene otras capacidades, nos amplía los panoramas pues de otra forma y por eso hablamos de un ecosistema transversal. A mí me parece también, Dianis, que ese ecosistema lo que entra a hacer es a potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa palabra potencial me parece que es muy importante porque es la que logra situar al docente en que si eso que yo voy a usar, esa herramienta voy a usar, me potencia lo que yo estoy pensando, la uso. Si no, no la tengo que usar, lo puedo seguir haciendo de la misma manera. Entonces, como ese ecosistema empiezas como a nutrir, a enriquecer, ¿cierto? No a coartar ni a limitar, pues como los procesos de los profes. Y vámonos entonces para esto que también está relacionado entonces como con esas herramientas de vanguardia, que es la integración de las tecnologías en el aula. Y cómo cuando estamos empezando a pensarnos en esa integración de la tecnología, podemos hablar de unos niveles de apropiación del uso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, no todas las tecnologías transforman el aprendizaje
Y depende de cómo la usamos, es que entonces podemos llegar a diferentes niveles como en esa potencialización del aprendizaje. Entonces nos cogimos estos niveles que vienen de Rubén Puente Dura, que nos parece que pueden entonces ser una muy buena clasificación para pensar entonces los niveles. Son los niveles, estos niveles entonces empiezan con el nivel de integración a las tecnologías de Rubén Puente Dura y permiten comprender cómo la tecnología impacta el aprendizaje, ¿cierto? Tienes, tú me ayudas a leer en inglés. Estás en Claro silencio. que sí, ya. Tenemos entonces, lo voy a leer como del más superficial, por decirlo El así. básico. Exacto, el básico hacia el más transformador. Entonces tenemos substitution, que es el hecho de que usemos una tecnología que nos permite sustituir un elemento que ya teníamos en el aula de clase, pero que en realidad el cambio no es propiamente funcional, ¿cierto? Es simplemente una sustitución de un elemento. Un ejemplo Ujú. de ello es el tablero, ¿cierto? Cómo pasamos o por ejemplo, el tablero al PowerPoint. No hay unos cambios sustanciales propiamente, ¿cierto? Estoy hablando de un PowerPoint tradicional. No hay unos cambios sustanciales, pero claro, me agilizan el tiempo, ¿cierto? O sea, lo que yo hacía en el tablero ya lo puedo hacer en un PowerPoint rápidamente. Ajá, entonces el docente ya no escribe en el tablero, sino que ya lleva todo escrito en el PowerPoint y digamos que ahí optimiza el tiempo. También podría ser un PDF en lugar de una fotocopia. Ya no le digo a los estudiantes, vea, es que tienen que sacar esta fotocopia, sino que yo les mando por un canal ese PDF para que ellos entonces lo lean. O Exactamente, pensarnos en un documento digital, que nos entreguen un documento digital en lugar de un documento pues físico. escrito, Ujú, físico. exacto. Entonces es el más básico, ¿cierto? Que sería Ese es entonces el el más de básico. sustitución. Así es. Tenemos augmentation, que es digamos, el acto en el cual sí sustituimos, o sea, de nuevo, sustituimos una tecnología que tengamos en el aula de clase o en nuestras aulas, sea de clase presenciales o virtuales, pero sí hay un mejoramiento en ciertas funciones, ¿cierto? Voy a suponer ahora sí el Canva, ¿sí? Por ejemplo, en una presentación PowerPoint, yo pasaba una información que tenía en el tablero o una información rápida digamos, en un artefacto visual televisor, pueda suponer. Pero ya cuando entramos en un Canva, ya tenemos elementos de interacción. Ya yo puedo decirle o puedo tener ciertos movimientos, puedo tener ciertas animaciones en mi presentación Canva, puedo tener quizás algunos botones que me permitan hacer algo, ¿cierto? Navegar en medio de la presentación de una forma u otra. Entonces ya tenemos allí una mejora ligera a esa misma función. Denis, aquí también podríamos pensar como en esos videos que a veces estamos viendo, pues como un video se pausa y nos proponen como cierta interacción con la persona que está viendo el video, ¿cierto? Un tipo H5P. Entonces lo que hace es verificar lo que yo acabé de ver en el video y entonces sale una pregunta como, y según lo que has visto, entonces, ¿qué es tal cosa? Y el estudiante podría entonces responder si A, B, C o D, ¿cierto? Entonces miren que es el mismo, pues como que estoy transmitiendo información pero estoy logrando una mejora porque hay una interacción con ese estudiante y yo de alguna manera puedo conocer cómo esas interacciones que hay ahí. Y aquí me parece también muy importante señalar que según Puente Dura, él pone estas dos primeras habilidades, estas que están en la base, dentro de una categoría que también nos va dando como nociones de cómo también aquí hay dos escalas que me permiten entonces también ubicar como esos niveles. Exacto. Que esas dos primeras escalas estaríamos hablando de mejoramiento, ¿cierto? Nos mejoran la práctica, la sustitución y el aumento. Y tenemos otras dos escalas que es modification, donde ya nos vamos a encontrar con unas prácticas que empiezan a transformarse, ¿cierto? Un ejemplo de ello es un tablero de Miro.
Diferente es que yo pase la información a un PowerPoint, pero ya cuando contamos con un tablero interactivo con nuestros estudiantes o con nuestros pares, ya las interacciones son diferentes, ya son simultáneas, ya tenemos, digamos, la posibilidad de irnos con categorías de información, con presentación de información multimedia, puedo hacer una lectura hipertextual, traer enlaces de otra parte, traer textos de diferentes formas. Entonces entran allí como un montón de formatos que nos permiten formas diferentes. También podrían ser, por ejemplo, las wikis, ¿cierto? Esa construcción que ya me deja hacer, digamos, esa co-construcción de conocimiento que no sale simplemente pues de la lectura, del resumen de un texto, sino que se empiezan a aportar de diferentes formas a la construcción. No Bien, sé, y sí, dentro de Dave. ese nivel también está como muy en él y lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, no solamente construir, sino también cómo a partir de esas plataformas yo puedo ir a la par con el otro, ¿cierto? Y podemos estar pues como construyendo colaborativamente. Claro que sí. Beatriz por acá también nos dice que un documento de Google, sí, incluso eso que pareciera simple, que incluso ahorita Joel lo mencionaba, cuando aparecen los drives, cuando yo puedo construir, cuando puedo escribir un documento en Word, pero lo puedo hacer con otra persona en línea, sincrónicamente, asincrónicamente. Esa interacción con el otro justamente ya es una modificación de esas prácticas educativas tradicionales. Entonces Y ya allí entraría como en también, este tercer nivel. exactamente. Ujú. Y tenemos la última escala, que es redefinition, donde ya nos encontramos justamente con todas estas posibilidades que nos ofrecen, pues las últimas, digámoslo así, tecnologías de inteligencia artificial, de realidad aumentada, de realidad virtual, donde ya permitimos crear unas experiencias pues que antes no eran concebibles, creo yo, ¿cierto? O él nos lo, Puente Dura lo menciona así, prácticas que eran inconcebibles, que eran inviables antes. Entonces, por supuesto, claro, de aquí dependemos de un sustento tecnológico grande, pero ya es posible, ¿cierto? Ya es posible, incluso hay tutoriales en internet donde yo puedo hacer estas goggles, estas Realidad aumentada. gafitas de realidad aumentada caseras, ¿cierto? Entonces ya nos encontramos con este tipo de tecnología. Y a mí me gusta pensar, Janis, que en este nivel además de tener unas tecnologías de punta que nos permiten llevar el conocimiento como a esferas impensables, también me gusta porque es pensar en el estudiante en un rol más allá de estudiante, sino también de creador, de productor, de creador de contenido, ¿cierto? Y yo creo que eso pone al estudiante en otro nivel. Cuando él ya sabe que puede crear su propio contenido, o sea, ya tiene tanta información, ya la puede manipular, ya la puede modificar, ya tiene diferentes plataformas para transformarla y se convierte entonces en un creador de contenido, pero además un contenido que la gente puede leer, ¿cierto? Porque lo puede disponer en las diferentes plataformas. Y hay un montón de interacciones además, ¿cierto? Habrá quien le guste, habrá quien lo vea, habrá quienes nunca nadie los ve. Entonces me parece que ahí también en ese nivel el estudiante empieza a jugar otro rol, no solamente el de estudiante que está interactuando ahí, sino que también empieza a ser autor de otro Bien. conocimiento. Bueno, y entonces en ese marco de esos niveles y alrededor pues como de esas tecnologías emergentes, nosotros queríamos proponerles más bien, en lugar de darles un listado, pintar un paisaje de de esas herramientas emergentes y que nos fuéramos como con una clasificación general para que cuando necesitemos, cuando tengamos una necesidad frente a lo que estamos haciendo como docentes, sepamos entonces qué tipo de herramienta es la que necesitamos, ¿cierto? Más que aprendernos a es que Chat sirve para esto, es que Pinterest sirve para esto, es que Picasso sirve para esto. Entender que hay unos tipos, hay unas tipologías de esas herramientas y cuando las necesitemos, pues ir más a buscar la herramienta como tal, ¿cierto? Entonces, estamos dividiendo estas herramientas
en 5 tipologías. La primera de esas herramientas son las que facilitan la creación de contenidos y que permiten entonces diseñar, generar, crear, adaptar todos los contenidos que el docente conoce, que el docente dispone, ¿cierto? Y que el docente, digamos que es el experto porque es el que tiene ese saber. Solamente que estas herramientas lo que hacen es permitir entonces disponer el contenido, ¿cierto? En diferentes plataformas. Entonces aquí es cómo nos ayudan a ponerlo bonito, a que pueda tener otros niveles de navegación, a que se vea mucho más agradable, pero finalmente es el docente quien debe validar ese contenido como tal, ese discurso, ese saber y todo lo que hay pues como en el inmerso. Tendríamos una siguiente tipología que sería la mediación del aprendizaje y es como estas herramientas facilitan entonces ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo entonces empiezan a entrar unas herramientas donde posibilitan el aprendizaje colaborativo, la participación activa, cómo yo puedo ya pensarme en clases híbridas, en encuentros sincrónicos, en otros asincrónicos, y cómo inclusive puedo disponer un contenido, cómo puedo mediar ese contenido para que pueda ser un poquito más juguetoncito, con retos, con estrellas, con insignias, para que el estudiante entonces pueda, digamos que engancharse mucho más con ese contenido. Entonces, realmente este segundo tipo de herramientas son las que me permiten mediar ese saber que yo tengo a partir entonces de ciertas características, o lo colaborativo, la participación, la gamificación o diferentes como modalidades, ¿cierto? La tercera entonces es la evaluación inteligente y como sabemos que ya hay un montón de herramientas que nos sirven para hacer rúbricas, pero también para podernos planear ciertas evaluaciones, ciertas formas de evaluar y como muchas de ellas también inclusive nos permiten la autocalificación, ¿cierto? Y cómo a partir de esa autocalificación podemos pensar en una retroalimentación que al mismo tiempo se convierta como en aprendizaje. Entonces, estas inteligencias, las que nos permiten evaluar, estamos hablando de evaluación formativa, de retroalimentación inmediata, de seguimiento del proceso y evaluación personalizada. Entonces, un poco conocer estas categorías es que ustedes como profes empiecen a pensar, cuando yo necesite una tecnología o una herramienta para evaluar y yo lo que quiero hacer es un seguimiento al proceso que llevan los chicos, ¿cómo yo puedo buscar en cualquier chat de inteligencia generativa, cómo puedo preguntarle, mira, este es mi contexto, yo necesito que me ayudes a mirar una, una herramienta que me sirva para hacer seguimiento a los procesos de los estudiantes? ¿Cómo lo contextualizo? Y él ya me va ayudando entonces a llegar pues como a la herramienta específica. La cuarta sería la personalización del aprendizaje, que este tipo de herramientas nos permiten tutoriales inteligentes, nos permiten explicaciones diferenciadas, rutas de aprendizaje y apoyos al estudiante. Entonces, permiten que nosotros podamos tener, sigamos siendo los dueños de los contenidos, pero como ellos nos van guiando a marcar unos ritmos, unos estilos y unas necesidades específicas de acuerdo pues como al tipo de estudiantes que tenemos o al tipo de aprendizaje. Y la última es esas herramientas que nos ayudan a crear experiencias inmersivas para través de simulación aumentada, exploración virtual y aprendizaje situado. Y cómo entonces ellas nos ayudan a seguir mediando el conocimiento que nosotros seguimos siendo expertos, pero cómo hacemos para que ese aprendizaje sea más inmersivo. Está saliendo letrerito que tengo mala señal. ¿Me están escuchando bien? Pero volviste, te fuiste y volviste. Ah, listo, listo. Sí, Perfecto. fue un segundo. Bueno, muchas gracias, Day. Yo creo que me gusta mucho como Day nos planteó como estas características que tienen las herramientas de vanguardia o ese paisaje que nosotros tenemos de herramientas de vanguardia, em, porque si listásemos las herramientas que tenemos a disposición, probablemente se nos acaba la vida y no abarcamos una o nos quedamos en la superficialidad de todas, no alcanzamos, es como Word.
usamos Word hace tantos años y en definitiva no sabemos todas las funciones que tiene y pensamos en Excel aún más, ¿cierto? Entonces, cuando nos vamos a pensar en una herramienta, como desde lo instrumental, podemos abarcar muchos elementos que en definitiva podemos acotar dependiendo de la necesidad que tengamos. Si no sé usar la herramienta, buscamos un tutorial en YouTube, ¿cierto? Si probablemente sé usar la herramienta, pero quiero un aspecto en particular de la herramienta, también me puedo ir a buscar esos tutoriales de cómo hacer tal proceso en el programa. Entonces, verlo así como un paisaje de las posibilidades que tenemos, digamos, nos puede más bien hacer pensar de que dependiendo de la necesidad que tengamos en el aula de clase o con nuestros estudiantes, nos vamos en esa búsqueda de la herramienta. Para hacer aquí un paréntesis cortitico, Beatriz nos pregunta, ¿qué es una tutoría inteligente? Beatriz, digamos, hay una tecnología a partir de inteligencia artificial generativa que está permitiéndole a plataformas, a los LMS, a las plataformas de enseñanza y aprendizaje, que tengan, digamos, un bagaje tecnológico que se personalice contigo. Entonces, te pongo un ejemplo, quizás no, espero lo conozcas, Khan Academy, que es una plataforma pues muy tradicional de enseñanza. Khan Academy ha empezado a integrar, digamos, una especie de tutor inteligente que se va acomodando o te va guiando a ti en la navegación de los recursos y te va diciendo, de acuerdo a lo que aprende de ti, el ritmo de aprendizaje que tienes o los gustos o intereses que tienes por el video o por la lectura o por la escritura. Entonces, de acuerdo a ese análisis de información que tiene de ti, ese tutor inteligente te va sugiriendo información dependiendo del ritmo de aprendizaje que estés como desarrollando en la plataforma, te va diciendo, bueno, ya puedes con el siguiente recurso o con el siguiente. Entonces, son herramientas de tutoría inteligente. Te voy a poner por aquí en el chat un articulito para que puedas ahondar ahí sobre tu tutoría inteligente. Y nos vamos a ir al momento, dime, Dey, perdóname. No, dale, dale, Diana. Que nos vamos a ir al momento práctico. Y entonces es como venía hablando del paisaje de las herramientas, todo esto va a que justamente tenemos unos listados de herramientas, UD arroba, incluso por aquí en el chat también Alejandra nos compartió algunos listados que pueden ser útiles de herramientas. Allí nos vamos a encontrar muchas herramientas, pero lo que queremos en este espacio es justamente pensar más en la necesidad que tengo como docente, como profesor, y de acuerdo a esa necesidad, cómo acotamos, cómo seleccionamos una herramienta que me sirva de acuerdo a ese contexto situado que tengo con mi necesidad de enseñanza. Entonces, ese momento práctico que vamos a tener en estos minuticos está dirigido justamente a eso. Entonces, Entonces, dime de ahí. no, que iba a decir que entonces es como un poquito plantearnos el ejercicio al revés, ¿cierto? Porque generalmente nosotros pensamos en la herramienta y después queremos Ujú. encajar nuestra necesidad en la herramienta. Y realmente como lo deberíamos pensar en la práctica docente es cuál es mi necesidad para yo saber cuál herramienta utilizo, ¿cierto? Entonces es un poco como darle un vuelco a esa lógica y empezarlo a pensar desde mi necesidad como, como docente. Exacto, exacto. Justamente por eso esas escalas de apropiación, ¿cierto? Si yo necesito un PDF, ya entra el PDF. Porque mi necesidad está en compartir una información rápidamente digital por el celular, en fin, lo que esto me permite, pero partiendo siempre de la necesidad. Y no nos vamos a ir justamente a acomodar herramientas donde no las necesitamos, donde nuestra práctica probablemente ya esté instalada de la mejor manera. Entonces, quiero que los que estén acá, ¿cierto? O sea, tenemos 38 personas. Esas 38 personas que creen. Probablemente todas estamos
relacionadas con un contexto de enseñanza o aprendizaje. Ya sabemos que hay estudiantes, ya sabemos que hay profesores. Pensémoslo en las dos vías, ¿cierto? Podemos pensarlo en las dos vías, así como Eliezer en su momento ha dicho, ChatGPT, ayúdame en esto y lo vamos a resolver. Pensemos esto en las dos vías, como estudiante o como profe. Y van a pensar una necesidad que ustedes tengan de aula, una necesidad. Piensen en, es que mis estudiantes no están participando lo suficiente. Por allá Beatriz me dice, es que quiero cautivar la atención de mis estudiantes en clase de inglés 1. Cautivar la atención, estamos hablando Todo un de reto. un mundo muy grande, Beatriz, pero muy bien, esa es una necesidad, es todo un reto. Mm, Em, Hay una dificultad conceptual, el concepto que estoy aterrizando hoy en mi clase es de una complejidad muy alta, lo quiero traducir a un lenguaje natural, tranquilo. Em, la evaluación siempre ha sido también un reto. Por allá Eliezer dice, quiero migrar de Python a Dart. Es que Eliezer es de aquí el tecnológico. escalar la app. Sí. O tenemos poca producción estudiantil. Por ejemplo, Joel que nos contaba, ellos están copiando y pegando, pero ¿cómo abordo eso del copiar y pegar? ¿Cierto? Una necesidad. Vámonos al paso 2 de ello. Y yo no, yo creo que aquí Yo creo que mostremos el aquí paso 2 y comparto yo, creo. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cierto? Pero Mm, yo creo que aquí esta pregunta clave, inclusive Diani, se nos quedó cortica porque aquí dice la pregunta clave es qué quisiera mejorar ¿Qué en mi quieren? clase, pero ni siquiera es qué mejorar, qué quiero transmitir, qué quiero, ¿cierto? Como realmente qué necesito yo como docente. O sea, qué quiero, no solamente ahí, sino que también lo podríamos ampliar como a Exacto. otras categorías. ¿Cuál es esa necesidad? Ya identificamos nuestra necesidad. Las 38 personas que estamos aquí ya tenemos 38 necesidades identificadas. Y nos vamos a ir para alguna herramienta de inteligencia, un chat. Nos vamos a ir para uno de los chats. Los invito a abrir GPT, los invito a abrir Gemini, Claude, exacto. Ábranse un Gemini, Pilot, cualquiera de esos lo van a abrir. Y el que aquí, ustedes más quieran, porque uno se va enamorando, ¿cierto? y Uno va desenamorando también. y se va Y desenamorando, uno entonces se el que va ustedes más quieran. desenamorando. Entonces ya por acá estoy compartiendo yo. Yo vivo enamorada de ChatGPT, pero hoy quiero trabajar con ustedes, Claude. Y Te a vas a ese torcer. chat me voy a torcer hoy. Y estás viendo mi Sí, pantalla de. Me tenemos el voy a saludo mover del prom. entre algunas pestañas, por eso les estoy compartiendo pues aquí como todo. Y vamos a escribirle al chat este prompt, que es un prompt, ¿cierto? Que teníamos aquí en la presentación. Le vamos a decir, chat, yo soy profesora de inglés. No me acuerdo quién es Beatriz, yo también soy profe de inglés. Beatriz. Beatriz, soy profe de inglés de en cursos de pregrado. Puedes poner allí nivel 1. El IS también puede poner soy estudiante de, ¿cierto? O sea, nos vamos es con la necesidad. Y yo tengo la necesidad de promover en mis estudiantes una lectura más crítica, una lectura que vaya más allá de lo factual y que puedan poner en práctica habilidades argumentativas, reflexivas y críticas. Escuetamente, esta es mi necesidad. Ustedes que sí están allí parados en esa aula de clase, que tienen ese relacionamiento con los estudiantes, saben muy bien que esa necesidad también es amplia, ¿cierto? Que tiene muchas aristas. Pónganlas todas allí, ¿cierto? Todas esas aristas son importantes. Y yo le voy a decir a Claude, sugieren, como tenemos en el prompt, que no me vaya a equivocar, sugiéreme herramientas digitales actuales de vanguardia. ¿Cierto? Sugieren. Yo le voy a decir 5 para no ser tan ambiciosa. Sugiéreme 5
herramientas digitales que me ayuden a dar solución a esta necesidad, ¿cierto? Eso voy a hacer. Porque entonces yo creo que aquí ya vamos como visualizando por qué no tenemos aquí un listado de herramientas, que pueden ser 100, porque vamos a acotar nuestra necesidad a las mejores que puedan responder. Vamos a ver qué nos dice Claude. Ya inicié ese acotamiento mientras yo iba pensando, Ujú, tiene que ver con ese contexto que yo le dé, ¿cierto? Entre yo más le dé un exactamente, contexto preciso, quién soy, cuál es mi área, cuáles son mis estudiantes, va a ser mucho más fácil que llegue a una pregunta más precisa. Diferente a que si lo tiramos por un buscador, que me va a sacar un artículo de una manera muy general, puede que también nos hable de herramientas de vanguardia, pero va a ser mucho más general. exactamente de ahí. Aquí hay algo interesante y es, yo, yo creo que todos ustedes son expertos en sus estudiantes y en sus clases. De eso no tengo la menor duda, ustedes son el eje central de sus contextos. Pero uno a veces no encuentra las palabras para hacer esto, ¿cierto? Como tengo la necesidad de esto. Entonces hay algo que se puede hacer muy interesante en la misma herramienta o iterando de herramienta, ¿cierto? Cambiando de una herramienta a la otra es, voy a coger este prompt que ya le escribí. Él ya me dijo acá, primera herramienta, se puede ir por perusal.com o te puedes ir a Hypothesis. O te puedes ir a Kialo, o te puedes ir a Now Comment, o te puedes ir a Flipgrid, que esto anda por ahí sonando un montón entre los profes, este Flipgrid. Pero probablemente él me arrojó herramientas que yo digo, "Mm, yo creo que todavía yo aquí no soluciono esto. Esto es una herramienta de anotación social que integra, probablemente esto está muy complejo, esto también. Flipgrid, por ejemplo, es una herramienta potentísima, pero tiene muchas, como es muy intrincado, ¿cierto? O sea, hay que saber como muchas cositas de cómo usar el programa. Entonces yo creo que yo no me quiero meter con esto tan enredado. Vamos a mejorar un poco este prompt. ¿Cómo puedo mejorar yo el prompt? Y no lo quiero hablar en términos de prompt, ni en clase de prompt, ni esto no es una clase de prompt. Es simplemente como para que sepamos que si yo me estoy comunicando en lenguaje natural, así como yo hablo, me estoy comunicando con la herramienta, y a veces de manera oral, porque cuando uno escribe hermoso, pero cuando uno se comunica ya, ya tiene pues como un montón de ideas en la cabeza que uno no logra verbalizar. Entonces, así mismo vamos a tratar de mejorar ese prompt. Entonces me voy a ir a GPT y le voy a decir, eh, ayúdame a mejorar este prompt para que me dé mejores resultados con herramientas sencillas para mi clase. Y yo le voy a dar ese prompt a ver qué me dice. Entonces, claro, porque ellos nos ayudan también como a visualizar qué está pasando. Bueno, resulta que es que me faltó darle contexto educativo. Resulta que es que tampoco le dije de qué estudiantes estoy hablando, ni de qué nivel de inglés estoy hablando. Y tampoco le dije qué tipo de resultado quiero. Entonces ahí vuelvo sobre mi necesidad. Miren que la reflexión siempre se remite a mi necesidad en el aula de clase. Entonces, una vez yo piense en estas características, por aquí me dio un prompt. Entonces, actúa como especialista en didáctica del inglés, en integración de herramientas digitales. Yo soy profesora de inglés de pregrado, busco promover en mis estudiantes identificar posturas, analizar argumentos. Estos son cosas que solo ustedes saben, ¿cierto? Estos elementos solo ustedes los conocen. Beatriz sabe si está hablando de nivel A1, A2, B1, B2, si está hablando de un tema en particular, cómo describir mi casa, cómo escribir una carta, cómo hacer un artículo argumentativo. Solamente Eliezer va a saber cómo migrar
o qué necesidad tiene de migrar un programa al otro, si el Python a Dart. Entonces, estos elementos son los que ustedes van a empezar a organizar en su prompt y vamos a volver acá a ver qué me resulta. Como esto me va a arrojar un montón, ustedes saben que esto nos va a arrojar respuestas diferentes cada vez que preguntemos. Yo tenía preparada una herramienta para mostrarle, de todas las que me ha mostrado mientras hacemos este ensayo que queríamos presentarles a ustedes. Pero también era importante que pensáramos en esto, ¿cierto? Cómo iteramos, cómo mejoramos estos prompts para que nos entregue mejores resultados, que es una forma, ¿cierto?, de iterar entre herramientas. Y digamos que entre todo lo que nos vaya a ofrecer, él me ofreció una herramienta que se llame Chat PDF. Voy a suponer, ¿cierto? Mientras él piensa, yo voy a decir, es que él ya me respondió y la herramienta que mejor se adapta a lo que yo necesito se llama Chat PDF. Voy a ir por acá. Chat PDF, Chat PDF es una herramienta cualquiera. Con muchas herramientas se hace esto. Lo que queremos es que ustedes piensen en la necesidad. Y resulta que él me ofreció esta opción de acuerdo a mi necesidad. Digamos que yo le di tantas características que hasta le dije, es que mira, resulta que en clase estamos leyendo este libro que se llama Mouse, que yo quiero que transportemos históricamente unos eventos que pasaron acá y que ellos lo relacionen con eventos históricos de la hora, ¿cierto? Miren que esas necesidades solo las saben ustedes. Entonces ingresé a ChatPDF y yo dije, yo no sé usar esto. ¿Cómo voy a usar esto rápidamente? Yo como profe tampoco dispongo de todo el tiempo para aprender a manejar una herramienta. Me voy para YouTube y en YouTube le voy a poner tutoriales rápidos, sencillos, ChatPDF. Ay, recorcho, lo escribí mal. Y nos vamos a encontrar con muchos. Menos mal, casi todos los tutoriales que son de este tipo de herramientas son corticos. Nos encontramos con 5 minutos, máximo pues 10, pero miren acá, 6 minutos, un minutico. Y a partir de esos tutoriales se van a dar cuenta que es rapidísimo poner en marcha una herramienta, que en realidad no nos interesa saber qué clic damos, memorizarnos la función, es básicamente responder a esa necesidad que yo tenía. Y aquí vuelve la mediación pedagógica de ustedes como profes en el aula. Ya supe que tengo que subir el libro. Miren acá, pues particularmente el PDF que tenía está vertical, pero no tuve ningún problema. Habilidades que tienen estas herramientas. Y aquí, justamente gracias a ese tutorial que busqué en YouTube, supe de inmediato que yo, a partir de ese chat o de esa conversación que tengo con esta otra herramienta, puedo empezar a generar escenarios de cómo los estudiantes van a ir de una lectura factual a una lectura mucho más crítica. Porque con él también empiezo a hacer lo mismo. Resulta que es que esta herramienta de inmediato me ofrece un resumen del texto. Resulta, yo solo le di un segmento de texto. Entonces él me dio un segmento de texto y me empieza a contar en qué secciones está esos segmenticos, pues él me está contando de qué trata ese segmento de texto que le compartí y con la misma herramienta puedo empezar a decirle, genérame algunas preguntas que no sean factuales, que vayan a una lectura mucho más crítica. Genérame unas preguntas o un diálogo con este libro que yo pueda llevar a mis estudiantes que me permitan relacionar eventos históricos que pasaron en este libro con eventos históricos de la hora. Pero miren que el uso de la herramienta yace es en la mediación pedagógica que hacemos de ella. Entonces, básicamente, como la invitación en esta práctica es pensarnos en que la necesidad es la que prima y la herramienta puede ser cualquiera, ¿cierto? Voy a volver por acá
Em, Diana, y que además de que la herramienta puede ser cualquiera, el profe es el único eh, conocedor de su contexto, además, pero también el que sabe preguntarle eso a la herramienta, ¿cierto? Porque no es lo mismo que yo le diga al chat que me seleccione el libro, que me haga las preguntas del libro, si yo no conozco ese libro, es diferente la interacción que yo puedo tener si yo conozco ese libro, si yo ya me he hecho preguntas sobre el libro, porque esa interacción va a ser más rica. Entonces yo creo que ahí también hay que, digamos que hay que no solamente situarlo, sino que también el docente sea conocedor de eso, de lo que están hablando, ¿cierto? así es, así es. Yo sé que fue una práctica así muy rápida por aquí. Marta también tiene en el chat como algunos aportes. Miren, por ejemplo, Marta está hablando de cómo integramos el celular, cómo produzco retos en clase, cómo investigo, pues como una investigación express, ¿cierto? Hay necesidades que solamente nosotros identificamos en nuestras aulas de clase. Y con base en ello, Day, por ejemplo, en lo que acabaste de ver, de lo que yo hice con ChatPDF, ¿cómo crees que yo estoy incorporando la herramienta en mi práctica? ¿Será que estoy sustituyendo? ¿Será que estoy mejorando? ¿Estoy transformando? ¿O estoy redefiniendo mi práctica? Que cualquiera es posible, ¿cierto? Yo creo que también eso desemboca como en lo que el estudiante, el profe necesite pues hacer con los estudiantes, ¿cierto? Porque si el profe lo que va a hacer es lo que decíamos al inicio, paso entonces del libro, ya no los pongo a comprar libros, sino que paso el formato PDF del libro y yo lo subí, lo escaneé, lo metí en Drive, entonces ahí estoy sustituyendo, ¿cierto? Pero si yo lo que ya quiero es hacerle una mejora, entonces ya tendría que empezar a pensar en otros niveles de navegación, en otra categorización de la información para yo ir transformando ese contenido. Pero así con ese prompt que tú lo pusiste, yo creo que el nivel ya sí sería más de transformar. Creería yo, ¿ustedes qué dicen? Y si alcanzaron en esta práctica Flash Express también a pensar cómo esas herramientas pueden o cómo estarán incorporando ustedes también las herramientas, ¿cierto? Y como yo también genero como una discusión con esas herramientas, ¿cierto? Y tengo que dedicar un montón de tiempo, porque a veces también creemos que es que yo tengo las herramientas y eso me facilita todo. No, eso es facilísimo, yo lo hago en un segundo, pero resulta que nos encontramos con herramientas que nos retan y nos ponen barreras de alfabetización, es que no lo sé usar, es que es muy enredado. Pero además de eso, también la herramienta tiene límites, entonces no alcanza realmente para lo que yo necesito. Entonces también hay un diálogo que podríamos empezar a tener como con la herramienta. Inclusive cuando pensábamos este taller es como nosotros mismos le decimos al chat, el que estemos manejando, que sea generativo, cómo le contamos también que nosotros necesitamos mejorar ese prompt, ¿cierto? Cuando no damos con la herramienta que es como decirle, nosotros le sacamos ahí como una especie de formato, ¿cierto? Que fuera solamente reemplazar en los pasos, pero realmente si nosotros ponemos eso en el chat y seguimos contándole pues como nuestra necesidad mucho más específica, él nos va a ayudar a afinar mucho más esa búsqueda, que sea mucho más precisa esa herramienta a la que queremos llegar. Por aquí nos dice, nos pueden regalar el prompt para irlo adaptando mejor a mi contexto. Por supuesto. Claro que sí. ¿La IA dice información falsa o siempre dice la verdad? Ninguna de las dos, ni siempre ni siempre. Por eso estamos nosotros. Puedes Claro. sacar, cuando no dice la verdad, cuando está como con información falsa, ya estamos diciendo que está alucinando, que tiene alucinaciones, digamos que así es como se menciona cuando estamos hablando de la inteligencia artificial. A veces alucina y a veces mucho, ¿cierto? Por eso a mí lo que me parece importante cuando estamos utilizando, cuando estamos chateando, es que siempre entendamos que es de dos direcciones.
No es lo que él nos diga y nosotros ordenamos, o lo que él nos diga y nosotros lo cortamos y lo pegamos así, lo hacemos así. No, yo estoy conversando con él. Y una conversación es bidireccional, ¿cierto? Yo estos días estaba leyendo un libro que se llama Todas las piezas rotas. Es la segunda parte del niño de pijama a rayas. Me pareció un libro hermoso. Entonces yo quería conversar con el chat sobre ese libro. Y resulta que como él se alimenta de todo lo que hay en la web, supongo yo que hay muy pocas cosas sobre este libro y hay mucho más sobre el libro de pijama rayas. Entonces él me sacaba como una información que no era. Yo le decía, no, es que eso no es verdad, es que pasa tal cosa. Y me volvía y me pedía disculpas, pero volvía y respondía y yo le decía, no, es que no me estás diciendo la verdad. Mira, en este libro pasa esto y esto y esto. Y no, y yo creo que ahí también es un ejercicio de entrenarlo, ¿cierto? De alimentarlo, porque nosotros mismos somos los que estamos alimentando como todas estas inteligencias artificiales. Entonces yo creo que hay que siempre pararnos desde nuestro saber para poderlo alimentar, para poder tener ese juicio de qué es verdad y qué no, y cómo lo que no, entonces yo interpelo y trato de llegar pues como a una verdad. Y cuando no seamos expertos, porque también está bien no ser expertos y empezar a conversar con algún chat, seguir indagando, ¿cierto? Muéstrame qué fuentes es, qué autores es, pasarme para otras herramientas donde yo pueda verificar que eso que lo que me está diciendo sí es verdad, ¿cierto? Como no tragarlo todo solito, sino que yo mismo ir como autoformándome. Es como un poco eso. Por aquí lo vi muy tarde, Natalia, qué pena contigo. ¿Cuál era el paso 3? Como mm, para darle así un, por acá le estaba enviando, te envié, puse aquí en el chat, Beatriz, para quienes les interese, este articulito sobre sistemas de tutoría inteligente, para que lo puedan como leer un poquitico por encimita. Y frente a los pasos, Natalia, perdóname pues que te vi muy tarde. Cuando den la instrucción, ¿cierto? Cuando den el prompt, traten de ser lo más contextualizados posible, que eso fue como, ¿cierto? Esa es la mejora que yo puedo hacer entre con la misma herramienta o con otra herramienta, darles como ese prompt. Soy docente de tal área, de tal nivel, estoy dictando tal tema, tengo una necesidad con estas características. Sugiérame herramientas digitales sencillas, rápidas o complejas o de codificación y enséñame a usarlas pedagógicamente. ¿Cierto? Ese sería como el prompt, partiendo de la necesidad. Me salté un paso, Natalia, y es explícame cómo la puedo usar paso a paso. Ese usarla paso a paso, digamos de manera muy general, ¿cierto? O sea, cuando ya yo tengo la herramienta definida, puedo irme rápidamente a los tutoriales de YouTube, ¿cierto? Váyanse a buscar un tutorial de YouTube, cómo se usa tal herramienta, que estos tutoriales son rápidos, son concisos, ¿cierto? Son muy sucintos. Sin embargo, si yo me empiezo a enredar con la herramienta, hay una forma también como muy sencillita de empezar a destrabarse, que es que también a veces necesitamos, ¿cierto? Consejos técnicos, y es que pueden tomarle pantallazos a sus pantallas, ¿cierto? O sea, tomen pantallazos y se van al mismo, voy a suponer, yo voy a tomar un pantallazo de mi pantalla en este momento, me voy para la herramienta, sea chat PDF, sea GPT, y le voy a mostrar ese pantallazo, pego ese pantallazo y le digo, no sé cómo subir el archivo PDF, voy a suponer, no sé cómo subir el archivo PDF a chat PDF. ¿Cierto? Aquí también como que acotamos ese paso a paso, como, venga, enséñeme paso a paso que me enredé en esto, ¿cierto? O sea, el tutorial no me lo resuelve, hágalo usted. Entonces, incluso con esos pantallazos y esas preguntas que yo empiezo a hacerle al chat, a cualquiera de los chats que estén haciendo, él también me genera como esos pasos rápidos, ¿cierto? ¿Cómo resuelvo esto técnico para ir a lo principal, que es mi necesidad? Ah, mira en la esquina superior, hay un clic que dice nuevo,
abra la ventana, súbalo. Esta es una forma también como de abordar el cómo usar una herramienta, siempre partiendo de la necesidad. Y Y mira, luego, Dianis, sí, ay, perdón, dale, 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 pensé que ya no, terminó. no, y luego ya íbamos a ese paso 4 y 5 que es más de la reflexión, ¿cierto? O sea, como de esa práctica pedagógica que nosotros tenemos, es pensarnos, bueno, realmente me sirvió, sí lo llevo a clase, porque si yo vengo haciendo una lectura tranquila de un libro y soy capaz de mediarlo sin una tecnología, pues ya lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Mira, Dianis, que en el chat Beatriz te agradece por el artículo de los que pusiste sobre las Sobre tutorías inteligentes, pero nos dice, y ojalá una plataforma sobre ese tema. Entonces, ahí mismo, como les estamos enseñando a que lo hagan a partir del chat, ustedes, de acuerdo a su necesidad, podrían subir este documento que les pasó Diana, ¿cierto? Y decirle y darle el contexto. Beatriz le puede decir, mira, yo necesito o esta es mi necesidad, este es el documento en el que me estoy basando, por favor, muéstrame algunas plataformas que se adapten a mi tema específico, ¿cierto? Y él te va a mostrar entonces como las plataformas. Ah, bueno, pero entonces yo la leí y cuál de estas es gratuita, ¿cierto? Para yo saber entonces cuál Ujú. puedo usar. Ah, bueno, ahora, bueno, seleccioné esta, tú le dices cuál, ayúdame con un paso a paso para yo poder tal cosa, ¿cierto? Digamos que ya esa pregunta de las herramientas específicas, no tienen que esperar ustedes un experto a que les dé el listado de esas herramientas, sino que ustedes mismos, a partir de la necesidad que ustedes tengan, una buena contextualización, ya las pueden encontrar haciendo estas preguntas en el chat que ustedes estén utilizando. Eso es un poco como lo que queremos que les quede en este taller, ¿cierto? No es, ay, es que Así yo es. voy a esperar a un estudiante que es muy bueno y él me va a decir cómo voy a editar un audio y que lo tengo que esperar y me quedé 15 días esperándolo. No, yo puedo entonces indagar solo a partir de una conversación que tenga con el chat cuál será la mejor herramienta para poder editar un audio. Así es, Dave. Así es. Les puse ahí como los pantallazos de los pasos, un poco para que les quede una media estructura del prompt, ¿cierto? Pero ya sabemos que ustedes son los que conocen la densidad, los que lo deben seguir ampliando, los que van a hacer esa conversación entonces con el chat. Acuérdense que es muy importante interpelarlo, decirle que así no les gusta, porque también lo están educando, ¿cierto? No es que esto no me gusta, es que yo necesito, es por este lado. Está muy resumido, lo quiero más largo, está muy largo, lo quiero más resumido. No es lo que él les entregue, ¿cierto? Porque ustedes pueden ahí interactuar con él. Así es, Dave. Que si Y podemos finalmente, compartir la presentación. creo que Sí. Aleja y Sarita las envían. Ah, sí, ya habían contestado, Yo de pronto. creo, Sí, creo. sí, Sí, ella la envía. listo. Ujú. Y finalmente aquí como cogiendo también un comentario de Carlos Mario, así es. Finalmente, ¿yo qué hago con esta búsqueda? Pues incorporarlo a mis actividades de clase, llevarlo a mis secuencias didácticas, ¿cierto? Llevarlo a mi investigación como docente, ¿cierto? Como esa práctica también de aprendizaje constante que tenemos nosotros como docentes. Entonces ahí vamos incorporando como todos estos pasos en la práctica, ¿cierto? Educativa. Beatriz me Inclusive, alegra mucho. Dime, qué pena de ella. inclusive yo creo que podemos hacer la tarea al revés también. O sea, cuando estemos pensando en un ejercicio para los estudiantes, pregunten en el chat hasta qué nivel pueden llegar en esa tarea, ¿cierto? No sé, estoy pensando, voy a poner una tarea muy bobita de mi hija Isa, pues que aquí como mamá me va a poner a conversar ahorita con el chat. Y resulta que en su inglés ella tiene que empezar a describir todos los miembros de la familia a nivel de personalidad, ¿cierto? Entonces esa va a ser mi tarea como profe de inglés. Pregúntenle en la chat cómo ir más allá. Realmente qué nivel de pensamiento estoy llegando, cómo transformar ese montón de adjetivos en una práctica más situada. Entonces, yo creo que también lo podríamos hacer al revés. En el papel de estudiante, hasta dónde llegaría el chat ayudándole a hacer esa tarea. Y si eso es lo que nosotros necesitamos, a lo que llegue el estudiante, ¿cierto? Si eso se lo soluciona el chat y ya sabemos que lo soluciona, ¿cuál es la pregunta que yo como docente me tengo que hacer para que el estudiante no corte y pegue lo que le pasa el chat? Un poco como eso, y eso también lo pueden conversar ahí directamente, chat, esa es mi tarea, ¿tú qué piensas?
cómo la llevo a un nivel diferente, qué me contestarían los estudiantes. Y ellos también les van ayudando ahí. Y él también les va ayudando ahí. Bueno, Diana. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá en esta práctica express. Me gustó ese express que puso por allí. En esta práctica express, pero es eso, es una brevoca, ¿cierto? También es una provocación a que no nos quedemos con un chat que nos resuelve preguntas o dudas, sino que también nos ayuda, ¿cierto? Como en un proceso formativo. Hay dos manitos levantadas. La de Gloria, no sé si Aleja podemos darle la palabra a las dos manitos o debemos cerrar. Sí. Dale, profe Gloria. No quería agradecerles. La verdad, cuando me inscribí al curso pensé que era lo que usted dijo en la introducción, que no era, pero me doy cuenta que al final se vuelve, o sea, nos dan un poquito de eso que queríamos, porque la primera sesión pues solo pude estar la primera parte, no estuve en la final, en cambio pues sí he estado en toda y veo que al final sí nos dan un poquito y no nos entregan, o sea, como se dice, no nos dan el pescado, pero nos enseñan a pescar, nos muestran cómo, ve, háganlo así, entonces sí es muy pedagógico, entonces como que súper contenta con esto. Y quisiera saber a qué correo escribo para pedir las presentaciones. Es que yo me registré con el personal, pero también tengo el de la UDA porque a veces no me entra con el otro. Entonces no sé a quién le escribo, porfa, para solicitar como las presentaciones en caso de que no me lleguen. Listo, profe Gloria, ya te doy la información. Bueno, Diana y Daisy, muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones y nos ayudan a pensar cómo integrar las tecnologías emergentes en nuestras prácticas educativas. Y gracias también a todos los asistentes por participar, por sus preguntas y sumarse a este espacio. Al finalizar el ciclo, nosotros les vamos a compartir las presentaciones y grabaciones por correo electrónico a todos los inscritos. Cuando ustedes entran al enlace y hacen la inscripción con su nombre, con el correo y todo esto, a nosotros nos queda esta información y cada vez que finaliza un ciclo, nosotros les enviamos un correo con las memorias de todas las sesiones del ciclo. Entonces, profe Gloria, cuando terminemos el ciclo que será después del 25 de marzo, aún nos queda una sesión más de este ciclo, les estaremos enviando las memorias. Aprovecho para invitarlos a que nos acompañen en nuestro próximo taller, Inteligencia Artificial en la Oficina, Apoyo no Reemplazo, el 25 de marzo a las 4 de la tarde. Nos vemos en el próximo encuentro y muchas gracias a todos.